Daniel 3:13. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego, estoy leyendo la versión de las Américas, respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego, respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros del ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno del fuego ardiente. Como a la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernantes y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor de fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a los siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclama un decreto en todo el pueblo, nación y lengua, que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa reducida a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia de Babilonia. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, que es rica, que tiene un contenido, Señor, que alienta nuestro corazón a determinarnos, Señor, en la confianza contigo. Permite, Padre, que tu palabra penetre a nuestra vida como una espada que penetra hasta los tuétanos. Ahí se quede tu palabra impregnada en los tuétanos, Señor, de nuestros huesos, para que nos pueda regir, para que podamos vivir en ella. Nos ponemos en tus manos, Señor. Aumentanos la fe. Dígale usted: Señor, aumenta mi fe. Quiero desarrollarme en la fe. Ayúdame con tu palabra. Abro mi corazón
para que tu palabra penetre en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Bueno, este es un relato demasiado impactante, porque en este tiempo nos damos cuenta que mucha gente está siendo quemada. Hay países como en India donde a la gente cristiana la golpean y la matan y viva, la meten al fuego y ahí mueren. Y yo me he preguntado cómo debió haber sido la fe de esas personas para que hayan sufrido hasta la muerte, llegar con un sufrimiento de tal magnitud. Y aquí se deja ver que este rey Nabucodonosor era uno de los que se evidencian en la Biblia, que era de esa índole, de gente que si la gente no se somete a su religión, porque dice que hablaba de sus dioses, de sus estatuas, de su culto. Note usted que el culto que ellos tenían también tenía alabanza, tenía guitarra, tenía lira, tenía arpas, tenían el sonido del cuerno. Todo eso en su ambiente religioso lo tenían, pero lo que no podían dejar era la crueldad. Y sabe una cosa, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a despojarnos de la crueldad. Otra de las cosas que tenía este rey Nabucodonosor es que dice que él era muy furioso, muy enojón. ¿Cuántos enojones hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Ahorita todos están contentos. O no le busquen, ¿verdad? Porque luego a veces sale por ahí lo que lo hace a uno ser desconocido. Le dicen, no le conocías el lado, ¿verdad? Cuando sale el enojo, ¿verdad? Sale una cosa, si algo yo me puedo dar cuenta, es que la fe tiene que afectar esas partes y tiene que cambiarlas. Porque ¿de qué serviría tener un servicio con toda una orquesta como la que acabamos de ver? Tenían arpa, tenían lira, tenían salterio, tenían gaita, tenían toda clase de música, flauta y cuerno, tenían toda una orquesta, pero no les cambiaba el corazón. Y entonces él siempre tenía la situación de querer ser visto como alguien superior a todos los demás, porque dice que se había hecho su imagen, y esa imagen era para ser anunciado quién él era, Nabucodonosor en Babilonia. Y él se jactaba de una Babilonia que él había creado con sus manos, cuando la gente que trabajaba con él era la que lo había hecho. Él nunca supo lo que era cargar una pala ni un martillo. Era simple y sencillamente bueno para dar instrucciones y para exigir, pero él quería que todo el mundo le diera honores, y él hablaba de sus dioses, y él comparaba el reino de Dios como si fuera semejante al de él, porque decía que veía a uno semejante al hijo de los dioses, como que estaban acostumbrados a tratar con seres espirituales, ángeles. Y obviamente no eran los ángeles de Dios, sino eran ángeles caídos. Y sabe usted una cosa, las religiones del mundo tienen muchas veces experiencias espirituales donde se mueven ángeles, pero la cosa es qué clase de ángeles son las que ahí se mueven. Aparecieron aquí 3 personajes, y la Biblia da testimonio en el capítulo 1 de Daniel, en el verso 7. Quiero que lo vea porque me llama mucho la atención cómo estos nombres que llevaron a estas personas fueron arrojados a un horno por no doblegar su vida para adorar a otros dioses, sino que querían permanecer fieles al Dios único y verdadero que habían conocido por ancestros de Israel. Y dice aquí en el verso número 7, si usted lo tiene, me da un amén, el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres, y dice que a Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le pusieron Mesac, y a Azarías le pusieron Abednego. Ahora, estos nombres que ellos les pusieron, déjenme decirle que nosotros como hijos de Dios necesitamos de ser muy sabios a la hora que los que todavía no tienen hijos y van a tener hijos, lo que ya nos pusieron el nombre que nos pusieron, pues que amolada nos dieron algunos, ¿verdad? Pero a otros les fue bien. A mí, por ejemplo, me pusieron una molada porque dice que es guardián de las riquezas.
y yo no estoy para andar buscando las riquezas terrenas, sino las del cielo. Entonces ahí me tienen que trabajar a mí de una manera en enfoque. Pero por ejemplo, a Azarías, su nombre significa ayudado por Dios. Oiga, un nombre así, donde quiera que vaya, siempre va a venir detrás el auxilio de Dios, porque en cada nombre otorgado a la vida de una persona, Dios se mueve a favor o espíritus contrarios en su contra. Y déjenme decirle que por eso es de sabios preguntar a Dios cómo le gustaría que los hijos, que cada cristiano que va a tener familia, le pusieran por nombre. Jorgito, ¿te puedes sentar bien, por favor? Estamos en la iglesia, gracias. Dice que Daniel le pusieron Belsasar, y en base a esto, yo quiero hablarle de qué cosas fueron las que favorecieron la vida de estos tres. Bueno, Daniel no fue arrojado al horno de fuego, pero también le cambiaron el nombre. Sin embargo, estaban como funcionarios en Babilonia. Y mire cómo Dios, hermano, permitió que estos hombres fueran pasados en una prueba de fuego. Sabe que muchas veces, como hijos de Dios, a veces las personas cristianas pasan pruebas de fuego. Y dice que la prueba de fuego evidenciará si la obra estuvo bien cimentada y con qué fue fundada. Si fue con el cimiento, que es la roca inconmovible, si se usaron materiales que son a prueba de fuego, o si usaron materiales que, como el heno, la paja y la hojarasca, que el fuego las consume. Nuestra fe en un momento determinado tiene que pasar por una prueba. Y note usted una cosa, que aquí se da testimonio que ellos eran servidores del Dios vivo. Y la gente que le sirve a Dios no está exenta de pasar por pruebas. No muchos amenes, ¿verdad? Porque ni yo tampoco quiero dar el amén, ¿verdad? Pero es necesario que pasemos a veces muchas pruebas. No sabemos en qué etapa, pero tarde que temprano llegan. Y cuando llegan tenemos que ver esto y acordarnos de esto. Porque cuando a estos tres les dijeron que en cuanto se acabara el júbilo y la adoración y todo lo que estaban haciendo, se postraran y adoraran a esa imagen de esos dioses, ellos dijeron: debes de saber algo, que nosotros tenemos un Dios a quien le servimos, que tiene poder para librarnos, y si no nos librara, de todas maneras has de saber que no nos postraremos delante de esas imágenes. Y ellos arriesgaron sus vidas y los agarraron y les dieron la orden que los ataran, que los pusieran y que los arrojaran dentro de un horno, que lo levantaron 7 veces más en su temperatura. Pero dice que cuando los cargaron, los que lo iban a aventar se consumieron por el fuego. ¿Cómo estaría de tremendo el fuego? Pero como ellos estaban ambientados a un fuego, hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. ¿No se le ha apagado el fuego? Entonces usted puede pasar la prueba de fuego. Si usted siente como que se le apaga, entonces todavía no está listo para la prueba de fuego. Ahí dice: mejor nos esperamos. Pero ¿sabe una cosa? Esto no es en voluntad personal, esto son situaciones que a veces se atraviesan. No es por atraerlas y llamarlas y buscarlas, sino que a veces surgen. Y cuando surgen es porque algo glorioso va a suceder. Ha de saber usted que cualquier prueba de fuego traerá su recompensa, porque aunque algunos sufrirán pérdida, pero sin embargo serán salvos como por fuego. Pero después viene la corona de la prueba que fue aprobada. Está como esos estudiantes que están pasando un examen terrible, de que de ahí depende si son aprobados o no son aprobados, y se queman las pestañas por prueba de fuego. Pero cuando son aprobados y salen con su título, y salen con su vestidura y con su túnica, y les dan los honores, entonces dicen: valió la pena. Y son compensados después con un buen salario, con un buen trabajo, porque así es el sistema de esta vida. Pero en Cristo la coronación no viene por causa de pasar exámenes terrenos, sino pasar exámenes de fe.
Y déjenme decirle que muchas veces nuestra fe tiene que ser probada. Y nos dan exámenes mensuales y semanales. Y la fe tiene que ser hallada veraz. ¿Por qué? Porque tenemos que ir de gloria en gloria. La fe tiene que tener un crecimiento, tiene que tener un desarrollo, porque es una de las más importantes. Fe, esperanza y amor son el camino más excelente, más que ninguna de las otras cosas. Pero aquí, aunque el amor es superior a todos ellos, la fe también tiene mucho que ver. Y es aquí donde yo quiero hablarle acerca de este hombre llamado Azarías. Yo le decía que estuve contemplando en otras versiones de la Biblia, porque me da por revisar a ver si las interpretaciones están correctas o no. Y entonces me encontré con una lectura en el libro de Daniel y me di cuenta que no se termina en el verso 30 en algunas versiones de la Biblia, sino que continúa con un montón de pasajes. Pero me puse a leerlo para ver qué era lo que estaban omitiendo de la versión de las Américas que nosotros tenemos. Y entonces me pude dar cuenta que lo que ahí viene trae mucha riqueza que involucra los nombres de quienes estuvieron con ellos, porque quiero decirle el significado de algunos nombres que encontré aquí en el significado de ellos, como Daniel, que quiere decir Dios es quien juzga. El juicio de los hijos de Dios no es tan importante como el juicio de Dios. Aunque Dios nos ha dado sabiduría para juzgar algunas cosas, el que juzgará todas las cosas es Dios. Dios juzgará a su pueblo. No nosotros juzgaremos al pueblo, sino Dios juzgará a su pueblo. Y esa es una de las cosas que cuando se le da al Rey de Reyes y Señor de Señores el lugar de juez para que Él juzgue justamente, entonces, hermanos, se está honrando y no está uno usurpando un lugar que no le corresponde. Daniel se identificó en ese lugar de Babilonia por causa de que Dios honra a los que le honran. Y como Daniel fue hallado honrando a Dios, fíjese qué tremendo ese nombre que le pusieron a él, Daniel. Es aquel a quien Dios, hermano, lo tiene en honra porque le ha dado su lugar a Dios. Miren, nosotros tenemos que tener esa parte de Daniel, de darle gloria a Dios y dejar que Dios juzgue cualquier cosa que no entendamos. Muchas veces pasan cosas que no entendemos por qué están pasando y a veces las juzgamos, y muchas veces en personas. ¿Y qué habrá pasado con esta persona? De segurito se fue al mundo y anda enfermo. Y uno a la ligera a veces juzga, y tenemos que aprender de que tiene que ser nuestra vida alineada con el Evangelio y dejar que Dios obre y evidencie lo que tenga que evidenciar y honre lo que tenga que honrar. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios juzgará a su pueblo. Daniel, hermano, estaba haciendo esas funciones y él le cambiaron el nombre, le pusieron Belsasar, y Belsasar significa quizás. No es como una seguridad, quizás sea protegida su vida. Mire, qué tremendo las luchas. Aquel que Dios llamó para que recibiera la honra que honra da, le cambiaron el nombre, ese rey Nabucodonosor, para ponerle aquel que quizás Bel, que es el nombre de uno de sus dioses, le proteja su vida. Nosotros tenemos alguien en que no podemos tener incertidumbre en la vida. Tenemos alguien que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aunque estemos atravesando por pruebas de fuego. ¿Qué les harían los dardos que tuvieran en aquel tiempo de que si iban a salir con vida? Sin embargo, Dios estuvo ahí para sacarlos, para ayudarlos, para socorrerlos. Pero Misael quiere decir a quién que es como Jehová. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, porque Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Este hombre Misael es alguien que pertenece a Dios. ¿Sabe usted que todos tenemos que saber que pertenecemos a Dios y que no somos dueños de nosotros mismos? Cuando uno va agarrando estos enfoques de estos personajes, déjenme decirle, nos van a ayudar mucho en la vida. Nos van a ir ubicando. Nos vamos a dar cuenta que yo no soy dueño de mi vida.
El dueño de mi vida se llama Jesucristo, porque Él pagó un precio muy caro por mí. Diga usted, por mí. Valgo mucho. El valor que Dios me ha dado es incomparable. ¿Por qué? Porque dio su vida. Dios, siendo Dios, se hizo hombre para venir a pagar el pago de nuestro rescate. ¿De qué nos rescató? De la vana manera de vivir, de aquel camino que iba rumbo, hermano, a la condenación eterna, pero que fuimos rescatados. A esto los metieron en un horno, pero fueron rescatados. Mucha gente dice que la vida es un infierno. Déjeme decirle, no se compara el sufrimiento de esta vida con ese infierno, que dice aquí que es una figura de ese 7 veces más levantada la potencia del fuego. Sin embargo, el que me llamó mucho la atención es Azarías. Y Azarías me llamó la atención porque es aquel quien es ayudado por Dios. Eso como que se nos acomoda más bonito a nuestra vida. ¿Cuántos de aquí han sido socorridos por Dios? Oiga, el Señor, hermano, cuando hablaron de Azarías le pusieron Abednego, y quiere decir una luz, sirviente de la luz brillante. Oiga, qué tremendo, hermano, porque Dios anda buscando hijos de luz, pero una luz verdadera, una luz que sobrepasa toda oscuridad. Donde no se ve, ahí se puede llegar a ver. Quiere decir que Dios está buscando un pueblo que le va a abrir los ojos para ver con claridad. Pero esa claridad le va a llegar conforme se va metiendo en la palabra, porque dice que es una lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces, mire, nosotros como hijos de Dios tenemos que desenvolvernos en la lectura de la palabra. Tenemos que buscarle el sabor. Yo tenía una dificultad muy grande porque yo quería leer la Biblia, pero la leía y me quedaba dormido. Y yo decía, ¿qué pasa? Que no puedo salir de un capítulo. Porque le daba como 5 y cada vez que llegaba a cierto verso, ¡pum!, me quedaba noqueado. Nada raro, los discípulos se quedaban dormidos hasta para orar. ¿Cuántos de aquí a veces les gana el sueño por orar? Por eso no vienen, ¿verdad? Les ganó el sueño. Pero sabe una cosa, a veces es una batalla. Cuando uno quiere dedicarse a lo que Dios nos está llamando a hacer para hacer luz en medio de la oscuridad, tiene uno que vencer el sueño. Y gloria a Dios por los que siguen luchando. Hay algunos que les quiere ganar el sueño al lado del servicio, pero usted está luchando por mantener sus ojos bien abiertos y sus oídos aún más. Pero Ananías quiere decir la nube del Señor. Entonces, cuando voy a entrar ahora así en el mensaje, esto fue nomás para decir por qué eran estos nombres, qué era lo que estaba sucediendo y por qué fueron librados. Bueno, fueron librados porque hallaron gracia delante de los ojos de Dios, pero fueron librados también porque honraron a Dios. Porque Dios tenía un objetivo con ellos, un propósito en sus vidas. Dios contigo y conmigo tiene propósitos. No crea que nosotros venimos por casualidad, que alguien nos habló, como alguien dijo un día, oh, es que yo siempre he andado buscando el buen camino. No es cierto, andamos en un camino errado. Andamos en el camino rumbo que nos parecía de vida, pero al final era camino de muerte. Pero nos rescataron y nos enderezaron los pasos y nos cambiaron el rumbo de la vida para ahora venir a entender qué es lo que quiere Dios con nosotros. Y a pesar de que muchos hermanos para predicar a Jesucristo anuncian el infierno, déjenme decirle, mejor que le anuncian a uno las calles de oro y el mar de cristal. Yo conocí a alguien, ¿verdad?, que me dijo a mí, yo no quiero ir a la iglesia, man. ¿Por qué? Le dije, si es tan bonito. Es que a mí, yo cada vez que oigo mensajes me quieren mandar al infierno. Yo no quiero que me digan que me voy al infierno. Y yo le digo, bueno, es que eso es nomás así como para que se dé cuenta uno del error de la vida. Pero en realidad ese no es el destino es con Jesucristo, en la vida eterna con Cristo. Pero bueno, entonces entrando en esto, yo me pregunté, cuando a esos jóvenes los aventaron en el horno de fuego, y dice que Nabucodonosor se pegó una espantada porque en vez de ver 3 atados, vio 4 libres. Mire, hermano, aunque el diablo quiera poner ataduras en la vida de los hijos de Dios,
Dios los sigue viendo libres. Amén. ¡Ah, su nombre! Gloria, gloria, gloria. Entonces, yo me preguntaba una cosa: ¿qué hicieron esos tres cuando los desataron? ¿Yo qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho? Hubiera caído en un horno ahí de fuego. Ay, a lo mejor hubiera llorado: mamá, perdóname, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Según esta versión que yo me encontré por ahí, con un montón de versos que llega hasta como el 88, cuando la Biblia se para en el 30, en la de las Américas, en esta otra versión se pasa hasta el 88, y entonces dije, pues ¿qué dice ahí? Entonces me puse a leer y me llevé una gran sorpresa, porque dice, se lo voy a narrar así, porque si me pongo a leerlos aquí no vamos a amanecer, y ya le veo así con la cara así como de sueñito, como que se está pensando en la almohada. Entonces, fíjense, cuando llegaron a ese estado de caer en la lumbre, dice que empezó la oración de Azarías. Empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a declarar palabras de vida. Y entonces dice que bajaron unos ángeles y esparcieron el fuego, lo hicieron así. Y qué tremendo, porque esto es como una interpretación. Y no es el Midrash. Esto es la Biblia. Usted revise esas Biblias que tienen estos capítulos y va a ver que ahí está bien bonito. Pero lo que me llamó la atención es que mientras estaba ardiendo el fuego, ellos estaban siendo invadidos por una nube de frescura. Gloria a Dios. Wow. ¿Cómo iban a andar caminando en medio del fuego con toda ese fuego levantado 7 veces más? Se hubieran derretido. Pero como vino de lo alto la frescura, y es que Dios estaba honrando a estos 3 jóvenes, según lo que pude ver, porque en el nombre precioso que le pusieron déjenme ahorita le digo cuál era el nombre de este varón que trajo la frescura. Dice aquí, mire, que era Ananías. Ananías quiere decir la nube del Señor, protegido por Jehová o Yahvé. Cuando baja la nube, Dios nos está protegiendo. A veces estamos en dificultades, pero si no fuera por esa bendita nube. Los israelitas lo experimentaron, y los hombres de la iglesia también. Ahí como la ve, aquí la nube baja. Y yo me he preguntado, ¿cuál es el sentido que la nube baja? Oh, hermano, es que es como una especie de aliciente de Dios para apagar un poquito lo acalorado de la vida. A veces venimos bien padeciendo mucho. Y yo me estaba preguntando, porque traía 2 opciones para predicar hoy. Y como pero como empecé a escuchar de que las quemazones y que la frescura y que el fuego de Dios y que todo eso, dije, este es el tema de hoy. Entonces, mire, yo le voy a decir una cosa, pero que era una de las cosas que ellos empezaron a orar. En primer lugar, empezaron a glorificar a Dios. ¿Sabe qué es el problema que nosotros tenemos? Que cuando algo nos está costando dificultad, en vez de glorificar a Dios, ¿sabe qué es lo que hacemos? Lloramos. ¿Y por qué a mí me pasa esto? Si yo soy el más santo en la iglesia. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué ese hermano me trae a carrilla? ¿Por qué a mí todo yo? ¿Por qué me pasan a mí las cosas? ¿Y sabe que sabe que no estaban así? Estos estaban diciendo, gloria a Dios, qué bueno que pasó esto, Señor, porque tú eres un Dios justo y tú pagas con justicia el error del camino de la gente, y nosotros hemos pecado y bien no lo merecemos, pero ten misericordia. Ay, fíjese que uno siempre trata de justificarse. Cuando Dios fue con Adán, le dijo, a ver, Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces digo, por tu culpa me diste una mujer. Y la serpiente llegó y nos engañó. Ay, le estaba echando la culpa a Dios. Hay gente que le echa la culpa a Dios de sus problemas. Y resulta que Dios no tiene nada que ver en eso. Es Nabucodonosor. Es el chamuco.
Oiga, ¿sabe por qué es tan importante romper con los dioses de la idolatría? Porque se convierten en ataduras y en tropiezos en la vida del cristiano. Porque a veces, hermanos, estamos nosotros como muy rutinarios, en el sentido que religioso. ¿Por qué a veces? Porque venimos de una tradición. Pero ¿quién se ha atrevido a romper con San Martín de Porres? ¿Habrá aquí alguien que un día dio honores a San Martín de Porres? Mire, hay que romper con ello. ¿Por qué? Porque a estos los servidores de otros dioses los agarraron, los ataron y los echaron al fuego. Eso es lo que el diablo quiere hacer con los cristianos. Atarlos con sus dioses y meterlos en un montón de problemas. Pero los cristianos, hermanos, tenemos una palabra que Dios nos dice que lo que se desata en la tierra queda desatado en el cielo. Oiga, usted cuando esté pasando alguna dificultad, diga, yo me desato de esta condición. Sé que estoy atravesando por ello, por algo, pero me desato. Porque ahí mete su nariz el chamuco, hermano. Porque ahí fueron ellos los que se metieron. Pero me llama la atención cómo estos estaban, cuando estaban orando, dice ahí, miren el verso, se lo voy a leer este verso, dice, está precioso, pero se lo voy a leer poquito. Dice, en el verso 47, que no existe en la versión de las Américas, pero dice así, dice, las llamas se elevaban 49 codos por encima del horno, y al extenderse abrazaron a los caldeos que se encontraban junto al horno. Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros y expulsó las llamas de fuego fuera del horno. Con razón Nabucodonosor veía las llamas que salían para acá, pero para adentro estaba la frescura. ¡Su nombre! Oiga, nosotros tenemos un Dios que ante los ojos del diablo, hermano, parece que ya nos tiene cocinados. Pero a los ojos de Dios dice, no, están en su break. ¡Ah, su nombre! Y dice, mire, ¡ay, qué tremendo! Dice, e hizo una brisa refrescante que recorriera el interior del horno. Y yo decía, ¿de dónde sacan esta historia? Pero es que Ananías significa el que lo protege la nube. Y como Dios honra los nombres que le ponen a sus hijos, un día le dijo a María, y este niño, el ángel le dijo, este niño se llamará Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Los nombres que Dios asigna tienen una función. Por eso, mire, las mamás que van a tener hijos, las hermanas que todavía tienen la oportunidad de tener hijos, vayan pensando en que sea Dios el que les asigne un nombre de bendición, para que cuando llegue el tiempo sea el rescate de sus vidas. A si no le hubieran puesto así, imagínense, hermano, que le hubieran puesto un nombre terrible y ahí lo encuentran. Como una hermana dijo, mire, mi hija tiene un nombre bíblico, se llama Jezabel. Le pusieron a la pobre hija. Y me dice, ¿está en la Biblia? Le dije, sí, también el del diablo está en la Biblia. Yo no le puedo poner uno diablo a los hijos. Aunque algunos les dicen, ¿verdad? Así. Pero no, se lo reprende al diablo. Está en la Biblia. Atalía está en una hija de Jezabel. Santo su nombre. Entonces, no todos los nombres que están bíblicos son buenos. Hay que ver qué significan y qué función tienen. Bendito el nombre de Dios que le pusieron estos nombres a estos jóvenes. Y aunque el chamuco se los quiso cambiar, de todas maneras Dios honró el propósito para lo que fueron enviados aquí a la tierra, para que los cubriera la nube. Yo no sé cómo es que Dios nos ha permitido a nosotros en esta vida, porque a veces el chamuco nos quiso, a mí me querían poner el nombre del día de mi santo. Y yo crecí en la confusión que yo no sabía si el día más importante era el día de mi cumpleaños o el día de mi santo. Y hay gente que le hace más honor al día de su santo. ¿Y usted a cuál le hace más honor? Al que le pusieron de Cristo. Amén. ¡A su nombre! ¡Gloria!
Entonces, mire, estos tres se pusieron a cantar cuando estaban en el horno. ¿Qué hizo Judas y Silas cuando estaban en la prisión? Empezaron a cantar. Esto no es nada extrabíblico. Empezaron a cantar a Dios. ¿Qué cantarían, hermano? Ese del fuego que le canté hace ratito, fuego que consume. Les quemaron las ataduras. ¿Quiénes se las pusieron? Los sátrapas, los prefectos, los servidores de Nabucodonosor, los demonios son los que ponen las ataduras. Pero mire, en la prueba de fuego se queman las ataduras. ¿Por qué vienen a veces dificultades en nuestra vida? Porque se tienen que evidenciar las ataduras que tienen que ser quitadas. Cuando uno está atado, por ejemplo, con un carácter difícil, y entonces lo hacen atravesar ciertas circunstancias, como ese niño que le conté, ¿verdad? Que traía una actitud bien fea con su hermanito, y le decía, ¿me dejas sentarme contigo? No, quédate. Le decía, en el avión, cuando pasaron el tsunami, ya no encontraba al hermanito. El día que lo agarró, se lo comió a besos. Porque a veces llegan las dificultades, porque a veces llegan las pruebas, porque ahí mismo se tienen que quemar ataduras, donde uno entra en reflexión. Bien se dice aquí en el mundo, ¿verdad?, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta entonces lo valora. Como un dedo que se lastima uno y de repente el más insignificante, ¿cuál es el dedo más torpe de la mano? La función pastoral. Porque mueva usted este dedo, a ver que puede mover este, pero ese es el más difícil. Y sabe una cosa, se lastima uno ese dedo, ¿y cómo le hace a uno falta? Aunque sea por ponerle el anillo casado. Pero me llama mucho la atención como dice la Escritura, que ellos empezaron a darle alabanza, a darle glorificación a Dios, y todo el resto de todos sus pasajes empiezan a decir, Dios se ha exaltado. ¿Por qué? Porque Él envía el rocío y envía también la lluvia. Porque Él envía la luz y también la oscuridad. Él da la noche, Él da el reposo, Él da el día para trabajar, pero también da el descanso. Como decía la Escritura en Eclesiastés, para todas las cosas hay un tiempo. Pero ellos empezaron a alabar y a glorificar a Dios diciendo, todo lo que está sucediendo es para la gloria de su nombre. Aún los animales del mar, aún los que están en el viento, aún los que están en la tierra, y empezaron a alabar a Dios. Y la mano poderosa de Dios empezó a mover a su favor. Estábamos anoche, antenoche, mi esposa y yo, ya para dormirnos, y entonces ella estaba viendo un video. Ya no le gusta ver la tele, puro YouTube. Entonces, no sé si usted lo haya visto, pero hay un cantito que dice ángeles que vienen y cantan. No sé si lo ha visto usted. Amén. Pero empieza el canto con la guitarra. Amor, amor, amor. Amor, amor. Y empieza a darle. Cuando llegan los ángeles, dice, y le empiezan a seguir el cantito. Y luego se empieza a reír, los está esperando. Y llegaron a hacerle sus voces. Ah, qué cosa más linda, hermano. Porque cuando uno invoca al Señor, el Señor se hace presente. Dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando usted está realizando algún problema, alguna situación que no entiende, que no sabe por qué, de repente como que cayó una mala suerte, ¿quién puede alabar a Dios? ¿Quién puede decirle, Señor, todo lo que está pasando por algo está sucediendo, pero yo alabo tu nombre, aún en medio de las dificultades? No sé qué está pasando, que todo está como muy caro, como que no me alcanzan los bienes materiales, pero sé que tú te vas a glorificar creyéndome. Y usted le empieza a cantar a Dios, los ángeles se apuran a llegar. Porque dicen, ahí hay un culto. Y dijo Dios que ahí habita Él, así que vamos a preparar camino. Y llegan los ángeles, empiezan a abrir paso, hermano, empiezan a quitar, porque ahí llegaron quitando el fuego. Agarraban las llamas los ángeles y las sacaban fuera del horno. Gloria a Dios. Hermano, ¿dónde dice? Ahí en ese verso que le acabo de leer. Pero más tremendo es cuando llegue la experiencia vivida. Que están pasando cosas terribles y usted empieza a cantarle a Dios. Pero ¿sabe qué hay gente lo que hace?
empiezan a suceder cosas terribles y mejor se van a emborrachar. No es para los del reino ese rumbo de la vida. Para los hijos de Dios, es para los plebeyos ese camino, pero para los hijos del reino, para los príncipes y las princesas de Dios, es cantarle a Dios. Amén. Señor, yo no sé qué está pasando, pero yo voy a alabar tu nombre, porque dice la Escritura que aún los montes y aún las colinas, ahí yo quiero estar a mero arriba alabando tu nombre, aunque no sé ni cómo le voy a hacer después, pero ahorita por lo pronto es tiempo de bendecir tu nombre. Y bendigo a los sacerdotes, y bendigo a los hermanos, y bendigo a los músicos, y bendigo a los sugieres, y oro por el hermano Enrique. Bendígalo. Bendiga a Pepe, a Elías, a Ramón, que están ahí, hermano, esforzándose porque el servicio lo podemos tener bien audible. Ay, pero es que no saben lo que a mí me está pasando, lo que va a pasar si sabemos. El socorro que viene de lo alto, el socorro de Dios. ¿Cómo hicieron estos tres para poder salir de esa condición en ese fuego? Si estaban atados, vinieron a recibir ayuda. Pero no les ataron la boca. Gloria a Dios. Se fija que hay algunos que los amordazan y les tapan la boca cuando a la gente la secuestran, para que no se sepa que ahí están. Esto fue el error de estos, que no les taparon la boca. Si no le hubieran cantado el cantito, ¿eh? Y si me falta del alma, es que ya me fui con él. Ah, porque le pueden atar, hermano, las manos, los pies, pero usted va a seguir cantando. ¿Sabe una cosa? Yo estaba viendo cómo estos tres cayeron en esa condición tan terrible, pero cómo ellos empezaron a reconocer todas las cosas. En medio del calor dijeron, gloria a Dios, porque Él también hace el frío. Y de repente la frescura. El Dios que hizo este sol tan tremendo, tan caliente, es el Dios que también hizo los polos. Oiga, nosotros estamos para entrar en una etapa difícil. Y déjenme decirle, pero no vamos a estar solos. Porque aunque antes que la iglesia se vaya, yo le quiero leer una porción que se encuentra en Apocalipsis capítulo 8 y en el verso primero, antes de irnos. Ya no vamos a ir, pero no nos vamos a ir sin leer esta porción bien preciosa. Mire, Apocalipsis capítulo 8, verso número 1, cuando lo tengan, amén. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Yo le dije que le iba a estar hablando de las trompetas. Verso número 3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo añadieran a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó en la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. ¿Sabe una cosa? Necesitamos la ayuda de los ángeles de Dios para que nos den bastante incienso para poner en el altar suficiente oración. ¿Sabe una cosa? Estos más que nunca pusieron en práctica sus oraciones. Y sabe una cosa, Dios nos ha enseñado a orar, pero no como la tradición, Padre nuestro que estás en los cielos, y que estarle dando vuelta a lo mismo. No, Dios nos ha enseñado a orar con estrategias. Yo me he dado cuenta que mucha gente se acerca aquí a la iglesia para pedir oración, porque se quedan como sorprendidos de la forma, de la estrategia de la oración. Te desato, rompo maldiciones, debilito esta fuerza, levanto una muralla, se ha despertado el que está en coma, háblale para que se levante, y puros pasajes de la Biblia.
Es que se van a necesitar en tiempos de urgencia. Necesitamos mejorar nuestro ritmo de oración, nuestro nivel de oración, pero vamos a contar con la ayuda de los ángeles de Dios. Dice que el Señor le dio, hermano, para que empezaran en ese séptimo sello, que tenían, hermanos, los ángeles que moverse para traer más incienso a la oración de los santos. ¿Saben que necesitamos más oración? Por falta de oración surgen muchas cosas, pero como iglesia necesitamos oración. Usted puede orar todos los días y de seguro lo hace. En la mañana, en la tarde, no sé, no lo estoy haciendo una especie de inspección de la oración, pero hay una oración congregacional y la iglesia necesita estar orando, porque a la hora de las dificultades se va a requerir que uno fluya en la oración, porque eso fue lo que a estos les ayudó, que vino de lo alto la ayuda. Y dice aquí, mire, que el incienso se le dio a los ángeles para que se les diera y les pusiera mucho a las oraciones de los santos. Vamos a contar con la ayuda de ángeles, hermano. Amén. Que nos van a ayudar a poner una oración eficaz. ¿Cuántos de aquí quieren, hermano, que cuando está pasando una situación, una fórmula de oración para que eso se quite? Qué bonito es que estás pasando una situación, inmediatamente en cuanto empezaste a orar, la respuesta. Pero qué terrible, hermano, que ora uno y ora uno y ora uno y nada pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Que estos, cuando empezaron a recibir la ayuda de lo alto, empezaron a dar gloria a Dios antes que nada. Sí, Señor, tú eres un Dios de justicia, estás trayendo todo esto porque nosotros y nuestros padres fuimos rebeldes delante de ti, pero ahora, Señor, venos con misericordia. Y entonces el Señor dijo, sí, cierto, ya todo eso ya pasó y esto no ha pasado, pues ahí va la misericordia. Y a salir adelante. Mira, Señor, todo lo que me ha pasado por no hacer caso, pero de aquí en adelante, Señor, dame una nueva etapa donde pueda ser obediente. Y va a ser el Señor, eso es lo que hacía falta para empezar una nueva etapa. Pero son los ángeles que van a decir, ¿no vino ese ángel con Jacob? Lo agarró en la medianoche y hasta el amanecer decía, bendíceme, bendíceme. Y nomás se estaban peleando. Aquí vimos a Mauro echando maromas en la noche. Hasta que le dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, ay, con razón, ahí está la clave. Pero le ayudó. Si no le ayuda, tenía que ir a encontrarse con Esaú. ¿Y quién va a querer ir a encontrarse con su enemigo mientras no se pone cuentas en el camino? No dice el Señor Jesús, reconcíliate con tu adversario entre tanto que vas en el camino, no sea que te lleve delante del juez y el juez te mande con el alguacil y el alguacil te meta en la prisión y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Pero si te reconcilias a tiempo, ni juez, ni alguacil, ni prisión. Librado. Ay, hermano, estos fueron librados del fuego. Sabe que vienen días peligrosos, pero si nos empezamos a poner en línea aquí con este principio de que nos empezamos a desarrollar la oración, hermano, vamos a querer estar experimentando nuevas cosas cada vez. Como eso que yo oí, de que agarró la guitarra, empezó a tocar y estaba esperando que llegaran los ángeles y llegaran a cantar. Y se oyen. Gloria a Dios. Cuando aquí están cantando, estamos esperando que lleguen los ángeles. Y llegan. Pero la cosa es que los oigamos, que podamos tener relación para que el servicio agarre otro sentido más poderoso. Pero ¿sabe qué pasa? A veces uno se sale al baño, se sale a agarrar aire, se regresa, se vuelve a salir, vuelve a ir otra vez al baño. ¿Cuántas veces al baño va, hermano? No, usted no, algunos que le da por ir al baño a la hora del servicio. No, mire, dígale, sujétate en el nombre de Jesús. Y ahorita no es tiempo de ir al baño, ahorita es tiempo de alabar a Dios. Ahorita es tiempo de que no se me pase el cantito ese. Melody se queda porque le cortaron el video
Le encanta ese canto que dice, y al que está sentado en el trono. Y luego Martín le cortó cuando para ponerlo en el, porque no cabía, estaba muy largo, entonces en pequeñas porciones. Y le dice cabo. Y ella cree que así es la canción. Esperando que siguiera el canto y de que ahí se acabó. No vayamos a salir así, ¿verdad? Con medias canciones. Hay que esperar a que llegue la parte donde vienen los ángeles, a sacarnos adelante de la prueba de fuego. Hay muchas pruebas de fuego que a veces uno pasa. Una prueba de fuego es cuando va al DMV. Ay, ponga toda la iglesia a orar, hermano. Ahora lo que les voy a decir, ¿quieren que oremos por usted? Sí, tiene que venir a las oraciones. Si no, no. ¿Va, José? Sí, amén, ¿verdad? No se crea, siempre vamos a orar por usted. No vaya a ser que caigamos en una falta tan grande que después no quieren orar ni por uno. Tenemos que orar por todos. Pero cuando usted pida oración, también diga, véngase a orar por otros, porque necesitamos estar intercediendo. Ahí es donde vamos a mirar que la copa de incienso ya no está vacía. ¿Cómo dijo que estaba la copa de incienso? Así. ¿Y por qué? Si usted ora en su casa, porque aquí en la iglesia necesita la copa que Dios nos ha dado aquí en la iglesia, que se llene de incienso. Eso es oración. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué es tan importante? Porque como van a empezar las 7 trompetas, le voy a dar una adelantadita. ¿Saben cuál es la quinta trompeta? El horno de la actividad volcánica. Esa es la quinta trompeta. Y me late que ya empezó. Y están diciendo que viene una serie de volcanes que van ahorita nomás como 8, pero todavía faltan como 70. Pues ¿hasta dónde va a llegar? Hasta donde tenga que llegar. Porque Dios tiene que tratar esta tierra y la tiene que limpiar. Esta tierra la han manchado mucho con sangre inocente. Y de alguna manera se tiene que, esta tierra gime y clama, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, en vez de que vean la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, bendiciendo la tierra. Usted camine en su tierra, camine por su casa y diga, yo bendigo esta casa, yo bendigo esta tierra, bendigo mi casa, bendigo las tuberías, bendigo el drenaje, bendigo la electricidad, bendigo el techo. Ahí no, esta casa no le van a dar goteras nunca. Y usted le está poniendo sellador por todos lados a la casa. Y cuando venga a la iglesia, bendigo esta iglesia y declaro que esa puerta permanece abierta. Y cuando vaya a su trabajo, declaro que este trabajo, el día que salga de aquí, es para empezar mi propio negocio. Y bendigo las finanzas de este negocio, de esta empresa. Para algo Dios nos puso ahí. ¿Para qué cree que estaba José en Egipto? Para prosperarlo. ¿O sabe qué pasa cuando hay problemas? Ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas. Nomás me pongo en mi corazón que voy a la iglesia y el chamuco me empieza a estorbar. Un hermano fue a la iglesia. No de aquí, de Verita. Nadie. Por allá, por Argentina. No, tampoco. Lejos. Entonces llegó y le dijeron, hermano, estaba así sentado ahí junto donde el video lo tenían ahí pegadito a la puerta. Entonces le dijeron, hermano, sería tan amable de sentarse acá, mire, baje su sillita aquí, porque aquí es la entrada para el departamento de video. Hay que alguien pone la silla ahí en la pura entrada de la escalera. ¿Lo puede poner por acá? Señor, reprenda al diablo. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? Es que cada vez que vengo a la iglesia las tinieblas me estorban. ¿Por qué no le decían que se moviera tantito para que pudieran pasar caminando los que entran al video? Eso es reprender al diablo. Ay, hermano, no es para eso. Es que hizo una muina, nada más porque le dijeron que se moviera del lugar. Por eso le digo que no es de aquí. Con toda libertad lo digo. ¿Cómo sentiría usted que le dijeran, hermano, ¿se puede recorrer también? Yo me voy a esta iglesia porque aquí no lo dejan a uno sentarse donde uno quiere.
No, ¿cómo no? Claro que sí, hermano. ¿Cuántos lugares necesitan? 5, háganse 5 para allá. Y el que está allá en el último, pásese al otro así. No, tiene uno que ser un poquito más considerado. ¿Por qué? Porque a donde vamos va a haber suficiente lugar. Aquí todavía está reducido y hay muchos espacios vacíos, pero a donde vamos va a haber lugares, pero sí, de bendición. Pero desde ahorita vamos a empezar a prepararnos. ¿Por qué? Porque ese tiempo de oración es esencial para los tiempos de las trompetas. En una de las trompetas le voy a decir, la lava. Esa es una. Eso que la lava está saliendo, se está metiendo al mar, eso está ahí en la Biblia, está en el capítulo 8. Si se fija, todo el capítulo 8 es toda la serie de padecimientos que ahorita ya están sucediendo. Pero en la iglesia tenemos que estar creciendo con el incienso. No podemos estar esperando a que llegue aquel volcán para empezar a orar, porque de repente nomás se destapan los volcanes. Mire, hermano, una vez, antes de que empiecen, como aquel hermano que le pasó por un lado y por otro lado, ahí estaban todos orando bien tremendo. Mire, yo creo que como iglesia tenemos que agarrar ser diligentes. ¿Por qué? Porque no sabemos. Mire, hermano, aquí hay amenazas de tsunami. Vaya por la avenida de Imperial Beach y dice, escape del tsunami, y señala para acá, alejarse de la playa. Yo digo, ¿por qué están poniendo letreros de que escape del tsunami si aquí no hay tsunamis? ¿De qué saben que puede pasar uno? Nomás que hay algo que lo impide. Estamos orando para que eso se detenga. Deténganse en las aguas. Yo me levanto la mano. Deténganse en las aguas en el nombre de Jesús. Que ningún tsunami pase por aquí. Y luego le tengo un letrero afuera de mi casa, por aquí no. Y el otro día estaba un vendedor así leyendo el letrero. ¿Qué letrero tan raro? No terremotos, no tsunamis, no. Haber dicho, están bien locos. ¿Y qué? Que digan que estoy loco, no me importa. Lo que no quiero es que llegue a mi casa el tsunami. Unos locos estamos aquí que tenemos letreritos esos, ya me los contagié. Pero usted póngalo, y cuando ya se ponga feo el letrero, haga uno nuevo y póngalo otra vez. Ay, vale más que pongamos nuestra confianza, porque ángeles nos ayudan. Pues, mire, tan válido es lo que hablas como lo que escribes. Si no fuera así, ¿qué estamos haciendo ahorita? Predicando lo que está escrito. Y el diablo bien que sabe lo que ahí está escrito. Y cuando dicen, el diablo no puede entrar aquí, dice, bueno, yo ya me voy porque aquí no me aceptan. ¿Y qué cree que va a ser el tsunami? Igual. O sea, aquí no puedo pasar, le va a decir, deténganse las aguas. ¿Por qué? Porque ahí dice un letrero que por ahí no. Ay, hermano, hasta la naturaleza obedece a Dios. Obedece las leyes de tráfico, de tránsito. Oiga, entonces, yo le quiero decir que tenemos que poner más en práctica. Esto para nosotros tiene que ser el diario vivir. Tus oraciones tienen que estar en tu diario vivir. ¿En qué tú te estás desenvolviendo? Ahí la oración, por eso es que dice que la palabra es viva y eficaz. Entonces la oración que tú oras, Dios la respalda. A mí de repente me dicen, hermano, le encargo que ore por nada. Padre, envíales tu ayuda, Señor, envíales tus ángeles. Ni una hora. Y ya oigo que ya hubo auxilio, gloria a su nombre. Y sé que ya nos hemos contagiado muchos de eso. De que oramos y está la respuesta. Tenemos que ejercitarnos más. Porque el que se limpie más. Y el que se está llenando, que se llene más. Para que llegue el momento, hermano, que cuando llegue la tempestad, la pueda uno calmar. A mí no se me olvida esos hermanos que estaban reprendiendo allá por las Filipinas, no sé dónde era, en una isla, y venía el twister, el huracán, y empezaron a hablar en lenguas y te reprende, que hay rebuke y que que el otro, se desvaneció, se fue por otro lado. Y ya venía rumbo para donde ellos estaban.
Ah, hermano, es que aquí no hay terremotos, aquí no hay huracanes. Pero que si esto lo tiene uno así como fácil de manejarlo, y a la hora que sucede, mire, les pasó al pastor Chuyito y a su esposa Angelita con sus hijos, con Isaí y con Areli, que les llegó el tornado, pero llegan así, miren, ni siquiera le chance a correr. Me dijo, mira, pastor, dice, está el día bonito, soleado, y nomás volteas por allá y ves algo oscuro que viene, no te da chance ni ir a la esquina. De tan rápido así que llega. Y si estamos bien ejercitados para manejar la espada, detente en el nombre de Jesús. Y ya que ya estén todos a salvo, ahora sí ya puedes pasar. Ah, sí pasa. Dios les dice, detengan los cuatro vientos hasta que sellemos a todos los que son hijos de Dios en la frente. No venimos a conseguir nada, ¿sí? Pero hay que hacerlo la otra parte, la parte del incienso. Lo tenemos que hacer. Si lo hacemos, hermano, cuando lleguen todas esas cosas van a decir, estos son de los testigos que ahí dice, que los dos testigos que aparecen, que traen una vara y hacen descender el fuego del cielo y pueden ir a la tierra cuantas veces quieran. Vámonos ejercitando. Porque ¿qué si estos dos son grupos de gente que se mueve como Moisés y como David o como Elías, que hacen descender fuego del cielo? Aquí se hacen descender fuego del cielo cuando cantan, pero que descienda fuego del cielo cuando oramos, que venga ese fuego, que cuando venga la bendición le puedan decir, a ver, asómate a ver si ahí viene, no veo nada, veo allá una manchita, córrele que viene el aguacero. Así le hizo Eliseo. Oiga, nosotros tenemos que ejercitarnos a que cuando oremos estemos esperando que algo va a pasar, ¿por dónde va a llegar? Que le digas, yo sabía que hice algo en la madrugada, no para que sepa que fue en la madrugada, pero en la madrugada llegué y abrí la puerta de la casa y le dije, Señor, pásale, porque tu palabra dice aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, me deja entrar, cenaré con él y él conmigo. Está escrito. Así que cuando me sienta en la mesa le dice, Señor, aquí está tu lugar. Una hermana. Yo iba y predicaba mucho para el centro de California y una hermana me decía, hermano, por favor, en esta silla no se siente usted. Oh, ¿no? ¿Por qué? Es la del Señor. Uy, con razón tenía todo así bien bonito, pero esa la tenía mucho más bonito. Sus platos de mascateo. Y tenía ahí sus tenedores más bonitos. Y yo dije, uy, qué suave me prepararon el lugar. Y no era para mí, era para el Señor. Y entonces mi esposo y yo nos quedamos viendo así de, aquí honran a Dios. Ahí, hermano, ahí no dejo ni que mi esposo se siente. Es que el Señor tiene que ocupar un lugar más preeminente que ni el cónyuge, ni la cónyuge, que ni los hijos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. Primero Él y después ya será la o Él, o los, o las hijas y los hijos. ¡Ah, su nombre! ¡Gloria! Bueno, ya es hora de ir a dormir, pero primero a cenar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, ya se hambre. No, hermano, lo que quiero es una limonada grande, pero póngase aquí. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por su atención. Sé que ya tiene suficiente como para que usted vaya.